Ahí no hay condición, incondicionalmente. Ahí hay condición, ¿verdad? Y entonces viene Dios, de repente le da el powerball en verdad. ¿Quién es Dios? ¿Dónde queda la casa de Dios? Ya no nos acordamos de Él. ¿Por qué? Porque estamos llenos de plata. ¿Hasta dónde? O no sabemos hasta cuándo nos va a alcanzar esa plata. El día que se nos acaba, volvemos a buscar de Dios y volvemos a pedirle a Dios nuevamente y a rogarle por ese amor incondicional. ¿Por qué Dios nos ama a nosotros incondicionalmente? Gracias, hermano Jairo. Dios nos ama a nosotros incondicionalmente por nuestra fe. Porque si nosotros no tenemos la fe en creer en Él y en apoyarnos en su amor, Él no nos va a amar a nosotros. Muchas personas o muchas parejas, me disculpan las parejas que están acá, dicen amarse, dicen quererse, o decimos, pero de momento a otro esparcimos nuestros sentimientos con equivocadamente con ese amor decir que tenemos. Y entonces metemos a Dios en el medio. Dios mío, pero si tú sabes que yo lo amo, si tú sabes que yo la amo, si tú sabes que yo lo amo. Pero siempre caemos en el error de que estamos en la iglesia, vamos a la iglesia, oramos, cantamos, reímos, bailamos. Y después que salimos de la iglesia, se nos olvida todo lo que hemos estado haciendo en la iglesia. Al pasar de la puerta para afuera, se nos olvida todo. Se nos olvida ese amor que estábamos diciéndole a Dios dentro de la iglesia, que sentíamos. Yo tengo varios días acá de la enseñanza de hoy. Eso fue como una introducción. El pastor me dio nada más que 3 horas. Es el significado de amor incondicional. Amar a los demás a pesar de todo y no esperar nada a cambio del mismo amor. Por eso les hablaba ahorita de eso, de las parejas que a veces. Pero si uno ama en verdad, tú no vas a esperar recibir nada a cambio. Tienes que amar incondicionalmente, como lo dice la palabra y como lo dice el título. Y llegar hasta el final, hasta el infinito, con ese amor. Eso lo podemos expresar o podemos verlo en 1 Corintios 13, 4, 7. No sé si quieren colocarlo o lo. Y leo en la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, perdón. No se encarnece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de los injustos, de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Palabra de Dios. Ahí era algo de lo que les estaba diciendo. El amor es inmensamente grande. El amor lo perdona todo. Y tenemos que estar preparados para perdonar por medio del amor. Porque el que no perdona, nuestro Padre tampoco lo perdonará. Tengo también significado del amor incondicional espiritual. Amar incondicionalmente, obedecemos el mandato de Dios de revestirnos de amor o respeto o a pesar de las circunstancias. También podemos decir que un amor incondicional espiritual representa un amor infinito, capaz de aceptar y perdonar sin límites. Es lo que le acabamos de decir. La pastora me prestó su computadora y no la conozco bien. Y la de Dios, el hermano Diógenes también. Son parecidas, hermano. No, la próxima vez me dan las claves. En la Biblia nos nombran 4 tipos de amor. 4 tipos de amor incondicional. Amor romántico. Es que un amor romántico es que nos vamos a encontrar, nos vamos a enamorar, nos vamos a querer toda la vida, vamos a llegar hasta ahí, vamos a tener hijos, vamos a tener de todo. Amor romántico es un apego espiritual, emocional o estado emocional típicamente asociado con un deseo por un apareamiento a largo plazo con un individuo en particular. Y este amor romántico, o sea, como dice la palabra, a largo plazo, irse conociendo, irse llevando el uno con el otro, conocer, como quien dice, sus mañas, conocer lo que le gusta, conocer todo poco a poco y después llevarlo o conciliarlo entre los dos. También tenemos el amor familiar. De la palabra griega filía. Es un afecto natural, profundo y comprometido entre padres, hijos, hermanos, basado en la lealtad, la protección mutua
y la dedicación incondicional, actuando como un reflejo del amor de Dios. Ese amor familiar podemos compararlo con el amor entre Dios y Jesucristo. Un amor familiar perdurable, sufrido, pero a la final triunfal. Porque él sufrió, su hijo sufrió mucho. Y él le preguntaba: Padre, ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? Pero ese era lo que el Padre quería. Y así somos nosotros también, los padres con los hijos. Tenemos el amor fraternal como tercero. De la palabra griega, storge. Es el amor afectuoso, tierno, caracterizado por la amistad cercana y el aprecio mutuo. Es el cuidado de las amistades cristianas, los unos a los otros, siendo hijos de un mismo Padre Celestial. Todos nosotros debemos cuidarnos entre sí, amarnos entre sí, estar pendientes el uno del otro. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de un solo Padre. Y Él nos ama a todos por igual e incondicionalmente. De número 4 tenemos el amor divino. Es un amor incondicional, sin límite, inmutable. Se revela cuando Dios permite el sufrimiento del inocente para elevarlo a una unión más alta con Él. Lo que todos quisiéramos, que Dios nos elevara alto y alto para estar más cerca de Él cada día. No sé ustedes, yo lo que deseo. Y todos los días le pido lo mismo. Dios, lléname de ti. También tengo por acá una definición de amor incondicional. En hebreo dice ahava. Amor incondicional en hebreo se escribe ahava. Y significado es amar. Se usa para describir un compromiso profundo con otra persona y no se limita al amor romántico. Este tema lo quise yo llevar o traérselos a ustedes, porque en la Biblia hay un libro y habla de un profeta donde Dios no le ordena, le habla y le dice que haga algo por orden de Él, como quien dice. Este libro que me llamó mucho la atención y siempre se lo comentaba a la pastora, le comenté una vez a la pastora y le dije que a mi hermano Juan, fue uno de los primeros que le comenté también. Desde que yo leí ese libro, yo dije, oye, pero, porque muchas veces las personas dicen, Dios
nunca es capaz de ordenarte algo que tú no quieras, o mandarte a hacer algo y que te vaya a perjudicar. Pero en este libro, ustedes dirán, pero Dios lo perjudicó, o Dios lo mandó a hacer algo que él no quería hacer. Y él le decía, mi Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Ese creo que es el único libro donde hay un llamado de Dios que le hace a ese profeta, porque era profeta además. Se paraba todos los días en la plaza a predicar la palabra de nuestro Padre, a hablarle al pueblo, a decirle al pueblo que se arrepintiera, arrepiéntanse, hagan lo que nuestro Padre dice, no caigan en tentaciones, ya dejen las guerras entre sí. Y ese profeta era, o es, el profeta Oseas. Oseas quiere decir salvación. Lo que hoy en día muchos quisieran salvarse del yugo de la maldad, del yugo del que está más allá en el infierno. Aunque él es creación de Dios también, pero escogió el camino que no era. Bueno, este profeta estaba un día orando y Dios llegó y le habló al oído y le dijo: ve y cásate con una prostituta. Y él decía: ¿por qué yo, Padre? Si yo estoy contigo todos los días, yo llevo tu palabra al pueblo, yo le hablo al pueblo, yo quiero que el pueblo te siga. Pero Dios le insistía y le decía: ve y cásate con una prostituta y procrea hijos de la prostitución. Pues o sea, no tuvo más que aceptarlo. Y fue, y da la casualidad que buscó la prostituta más codiciada que había en el pueblo, Gomer. Y se casó con ella. Tuvieron hijos. Tuvieron un hijo varón, después tuvieron una hembra, después tuvieron, creo que fue otro varón. Pero después de casado, al principio, todo era maravilla. Hay un dicho venezolano, pero no puedo decirlo. Pero le voy a decir algo: el mañoso nunca pierde su maña. Y ella estaba en su hogar, pero de repente se le metía el diablito y la mordía en el cuello y se iba para la calle. Y volvía a caer otra vez en lo mismo. Y el profeta no lo creía. Ella le decía que iba para donde su papá, que iba para donde su mamá, que iba a visitar a su amiga, que iba. Y los amigos le decían: o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a soportar a esa mujer? Ya no pasas por la puerta de tu casa. Y él no creía, porque él la amaba. Era quien era, pero él la amaba. Podía ser una prostituta, pero él la amaba porque Dios lo había mandado a casarse con ella. Y él seguía la palabra de Dios, no seguía más ninguna palabra. Él le hacía caso a Dios incondicionalmente, si era o no era, pero él le comentaba a Dios. Y esa mujer lo puso por el piso, como quien dice.
Pero dice en el libro, dice, Dios le habló a él y le dijo: yo te estoy mandando a hacer esto porque quiero que tú sientas y el pueblo de Israel sienta lo que yo siento cuando me traicionan, cuando se olvidan de mí, se van a los juegos, se van a la fornicación, se van al alcohol. Yo quiero que tú lo sientas en carne viva. Y mira, yo desde que leí ese libro se me grabó en la mente. Y he visto la película no sé cuántas veces. Y esa mujer se fue, tanto dio, que un día llegó y le dijo: voy a casa de mi papá. Y se perdió. Se fue con un magnate. El hombre todos los días cuando la veía, llegaba, permiso, y se ponía en el mostrador donde habían las prendas lujosas y se las enseñaba y le hacía así. Y ella, como era codiciosa, le gustaba lo bueno. Un día llegó y se fue con él. Bueno, o sea, cayó deprimido, se quedó con sus hijos, se quedó haciendo sus jarrones, pero ya no era lo mismo. Porque aparte de que era profeta, trabajaba como, no sé cómo se llama, alfarero, exactamente, también. Y hacía sus jarritas, sus tacitas y las vendía en el mercado. Pero ella no, eso no la llenaba a ella. Ella decía que no le alcanzaba eso. Y llegó y se fue con el otro, prefirió el otro porque tenía plata, la vestía de seda, le daba joyas, le daba las mejores comidas. Pero un día el hombre la llamó y le dijo que le hiciera X cosas y ella se negó. Y el hombre le dijo que cómo era eso, que ella le pertenecía, que ella era su mujer, ella tenía que hacer lo que él le diera la gana. Y como ella se negó, llegó y le dijo al sirviente: agárrala, llévala al mercado y ponla en venta nuevamente. Pues esa mujer la tiraron allá en el mercado libre, como quien dice, a rematarla como rematan las gallinas, los chivos, como rematan el ganado. ¿Quién daba más por ella? Pues llegó a oídos de Osea. Llegó a oídos de Osea. Y Osea llegó y estaba orando. Y Dios llegó y le habló al oído otra vez: mira, la están rematando. Ve y cómprala nuevamente. Pero Señor, ve, cómprala nuevamente. Se llenó de valor. Se llevó unos sacos de arroz y 15, ¿cómo se llama la moneda? 15, ajá. Y fue y la compró nuevamente. Y ella, cuando lo vio, agachó la cabeza. Estaba sucia, los pies todos curtidos. Tenía días ahí que la estaban rematando, nadie la quería porque era una prostituta. Pero Osea se llenó de valor y hizo lo que Dios le dijo, lo que Dios le pidió. Fue y la compró y se la llevó nuevamente. La agarró cargada y ella no lo veía a la cara porque le daba pena. Y él llegó y le dijo: vas a estar en mi casa, no vas a tener comunicación con nadie, no vas a tener sexo con más nadie, ni con más ningún hombre, ni conmigo, hasta que no te sientas apta de ser una mujer
como debe ser. Y se la llevó al desierto y le dijo: aquí me vas a aprender a amar, porque como yo te amo, no te ha amado nadie, ni te amará nadie. Por eso les digo, ese es un amor incondicional que yo creo que ninguno de los hombres que estamos acá, no creo que lo haría. Y ningún hombre ahorita en la humanidad lo haría. Porque ahorita cualquier hombre encuentra a la mujer montándole cacho, como dicen vulgarmente, y lo que agarra es una pistola y la mata, o le entra a palo, a correazo. Pero fíjate, este señor, este profeta, hizo lo que Dios le dijo, lo que Dios le pidió, y con todo el amor del mundo, con todo ese amor incondicionalmente, como Dios lo amaba, llegó e hizo lo que Dios le pidió. Por eso quise y quiero decirles, esposas, esposos, vamos a amarnos incondicionalmente. Porque también hay muchas esposas y esposos. Vamos con las esposas primero. Sin alucinaciones a nadie. Que le piden a Dios: Dios mío, que mi esposo consiga el mejor trabajo. Que mi esposo consiga un trabajo grande donde gane bastante plata, para yo poderte dar el diezmo que te mereces. Pero cuando Dios le da el trabajo al marido, que está ganando bastante plata, lo primero que hacen es: vámonos al Sogras. Allá vamos a gastar un poquito de los diezmos, y si queda damos el diezmo, si no, lo damos la próxima semana. Y los hombres: Dios mío, dame ese trabajo, vale, lo necesito, quiero ese trabajo para comprarme ese tremendo carro y poder llegar a la iglesia más temprano. Llega Dios y le concede el carro. No usted, pastor, usted es un tremendo carro. Y le concede ese tremendo carro. Y lo primero que hace el hombre con el carro es el bulevar de Hollywood, a la playa, papá. Con el carro descapotado y con aquella música poqui, 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 porque se le olvida hasta la música cristiana. ¿Ah? Y entonces imagínense. Entonces, matrimonios que merecen ser felices por el amor de Dios. Esposos y esposas que trabajan mutuamente, se ayudan entre sí. Pero hay veces que el demonio como que se pone de acuerdo y los ataca a los dos al mismo tiempo. Y entonces caen en esa depresión o caen en esa discordia. Que tú me dijiste, yo te dije, tú el otro, que el otro, que el otro. No. Acuérdate de lo que me hiciste la otra vez. Acuérdate que tú vienes de dónde. Acuérdate que te la pasabas en tal sitio. Pero vea esa enseñanza que nos dio Dios, nos da nuestro Padre con ese profeta. Y con esta palabra que yo quería traerle hoy, tómenla ustedes, no sé, como una enseñanza, como un mensaje, como una exhortación a que seamos cada día más de Dios y confiemos más en su palabra, que nos llene nuestras mentes de su palabra, que nuestro corazón no sienta más sino por Él, que nos guíe a través del Espíritu Santo cada día, cada mañana, porque esa es otra cosa.
A veces nos ponemos a orar en la mañana y ni siquiera damos las gracias primero que nada. Dios mío, dame las gracias. Oh Padre, te doy las gracias porque hoy pude abrir los ojos, hoy me levanté, me despertaste. No, hay muchos que nos ponemos a orar en la mañana y de una vez le decimos: Padre, hoy te pido que me vaya bien, que me consiga algo en la calle, que me consiga una platica buena ahí, tú sabes, para comerme un pollito ahí en Pollo Tropical. Pero bueno, el mundo no es perfecto. El único perfecto es Dios. Allá me quieren hacer una pregunta. Dime, mi amor. ¿Ah? No, tú estás ahí. Ese es el amor que me falta. Todo está. Amor romántico, amor familiar, amor fraternal y amor divino. Ya lo dije. Ya lo dije. Claro que lo dije. Lo que pasa es que este amor divino no lo expliqué. Lo que pasa es que el amor divino no le puse como quien dice un poquitico más. Le puse únicamente de que eso es todo lo que nosotros queríamos para con nuestro Padre, que nos llamara a elevarnos más alto. Pero es como cuando tú estás trabajando y te ponen cosas difíciles que no es tu trabajo, que es. Y tú dices, bueno, ¿por qué jefe me pone a mí esto? ¿Por qué jefe me manda a hacer esto? Si yo lo que sé hacer es escribir a máquina. Pero el jefe llega y te está probando. Y de repente mañana pasado viene y te dice: John, ¿cómo te sientes? Tú de repente le dices: estoy bien cansado, jefe. Bueno, de hoy en adelante vas a ser mi asistente. Ese es como decir el amor divino, que nosotros esperamos de Dios que nos eleve hasta lo más alto, profundamente donde está Él y con Él. No se me ha olvidado. ¿Cómo se me va a olvidar si esto lo estoy estudiando yo? Esto lo estoy estudiando yo, mire, desde que comencé a leer la Biblia. Y mi asesora jurídica, siempre le comentaba yo a ella, mi asesora jurídica con Dios es mi pastora. Siempre le comento todo a ella. Y me disculpa, pastor, yo sé que debería ser con usted, pero yo también le comento a usted, no se preocupe. Yo no sé si ustedes vieron ¿ustedes lo vieron? Usted lo mandó, ¿verdad? El video del legendario, del testimonio del Señor. Ese testimonio, yo creo que le debe haber aflojado el corazón a muchos. Porque es un señor que tenía el corazón duro, en verdad. Tenía el corazón duro. Y gracias al legendario, bueno, no gracias al legendario, gracias a la palabra, a la Fundación Legendario y a nuestro Dios, que lo puso ahí. Y mire, ese hombre lloraba como un niño. Ese hermano lloraba como un bebé y le pedía perdón a su esposa. No sé cuántas veces le pidió perdón a la esposa. Pero yo creo que ahí pegó mucho eso. Me aferré más a ese testimonio de ese señor. Yo dije, no, esta palabra no la puedo cambiar yo. Porque yo le decía al Espíritu Santo, si tú quieres que yo diga otra cosa, aquí estoy, heme aquí. Pero hasta hoy era esa. Inclusive cuando usted me escribió ahora y le estaba diciendo, hermano Diógenes,
Son los 2 peores días de apaciguado que me he sentido. No tenía ánimos de nada. Inclusive anoche llegué con un dolor fuertísimo acá en la vejiga. Y hoy, cuando llegué aquí, tenía todavía ese dolor de cabeza horriblemente. Pero yo dije, no, la tentación no va a poder conmigo, porque el fuego está encendido. Y sigo adelante. Y siempre le había pedido a Dios. Cuando la pastora me dijo el otro día, el pastor quiere hablar contigo, porque quiere que prediques o dejes una clase. Esa mañana, cuando estaba orando, después que oré, me senté en la orilla de la cama y le dije, mi Dios, cuando tú sientas que yo esté preparado a dar una palabra, aquí estoy. Y ese día la pastora me dijo que el pastor quería hablar conmigo. Y como mi nombre es José, yo soy un soñador. Y yo me había soñado muchas veces aquí montado, dando la palabra. Pero mi sueño, amén. Pero el sueño más grande que yo he tenido es que me vi predicando en Venezuela. Lo profetizo y lo cumpliré cuando Dios lo ponga en mí. Llevar su palabra a Venezuela es lo más grande. Y nuevamente le doy las gracias, pastora. Pastor, también lo felicito por su valentía de haber asistido a legendarios y por haber testimoniado también públicamente el amor por nuestra pastora y haber reconocido todos esos fallos que todos hemos tenido como esposos y como humanos. El error es de humano. Como lo dije hace rato, el único perfecto es nuestro Padre. Y por eso cogí esta palabra, porque Jesucristo amó a todos sus discípulos incondicionalmente. Comía con ellos donde quiera, sobre una piedra, en el río, en el monte, a donde los agarrara la noche, Él comía con ellos y compartía con ellos. Incondicionalmente. Él no tenía que ver si tú eras ciego, si tú eras manco, si tú eras leproso, no. Él igualito los trataba y los llevaba. Por eso quise escoger esta palabra. Y quizás no sea el mejor en dárselas o a llevárselas. Pero todos estos días, desde que me he estado preparando, he llorado. Porque me he querido ganar el altar como debe ser. Y no por que me lo den, sino ganármelo por mis propios medios y por la palabra y por la gracia de Dios. Yo veía al hermano Diógenes el domingo cuando él dijo injerto, y se lo dije después, hermano, yo quiero injertar ella y voy a ser injertado en el reino de la palabra de Dios.